Hola, hola, preciosos y preciosas, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un actor que nos fascina con su carisma y su talento, el irresistible Can Yaman. Pero esta vez, no nos vamos a quedar solo en la superficie, en las portadas de revista o en los personajes que interpreta en la pantalla. No, hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a explorar sus recuerdos más íntimos, esos rincones de su corazón que nos revelan, entre líneas, un anhelo profundo y a veces hasta palpable de amor. Sí, habéis oído bien, vamos a descubrir ese lado más vulnerable, ese lado que todos tenemos y que a veces intentamos esconder. Así que si eres tan fan de Can como nosotros, o simplemente te intriga conocerle un poquito más allá de la imagen pública, este es tu vídeo. Prepárate porque vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de sus vivencias y sus emociones. Y antes de comenzar, como siempre, os quiero recordar que si os gusta nuestro contenido, si os divierten nuestros vídeos y si os apetece formar parte de esta maravillosa comunidad, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. También activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, con todo esto dicho, comencemos a desentrañar los secretos del corazón de Can Yaman. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, es mucho más que un rostro bonito o un cuerpo escultural. Detrás de esa mirada penetrante y esa sonrisa cautivadora se esconde un ser humano complejo con sus propias luchas, sus sueños y, por supuesto, su propia historia de amor. Y es precisamente en esa historia, en esos fragmentos de su pasado y en las pistas que deja a través de sus palabras y acciones, donde podemos entrever ese anhelo profundo de encontrar una conexión genuina, un amor que lo llene por completo. Desde su infancia en Estambul, Can siempre demostró ser un alma inquieta, un espíritu libre que buscaba su propio camino. Creció en un ambiente familiar que, si bien lo apoyó, también tuvo sus altibajos. Esas experiencias, esas pequeñas batallas cotidianas, fueron moldeando su personalidad y dejaron una huella imborrable en su interior. Y es que, como a todos, la vida no le fue fácil, tuvo que superar obstáculos y enfrentar desafíos que lo fortalecieron, pero que también, de alguna manera, despertaron en él una necesidad, una búsqueda constante de algo más. Y ese algo más para Can parece estar íntimamente ligado al amor, no al amor romántico idealizado, sino a ese sentimiento profundo de conexión, de pertenencia, de ser aceptado y amado por quien realmente es, con sus virtudes y sus defectos. Si analizamos sus entrevistas, sus declaraciones públicas y hasta sus interacciones con sus fans, podemos observar que, más allá del éxito profesional y la fama, hay una voz que clama por esa compañía que le permita compartir su vida de una manera auténtica. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que Can esté solo o que no haya tenido relaciones. Lo que quiero transmitir es que dentro de él existe un deseo latente de experimentar un amor que trascienda lo superficial, un amor que sea capaz de comprender su alma y nutrir su espíritu. Y esto, queridos amigos, no es algo que digamos nosotros al azar, es algo que se deduce de su propia narrativa, de sus propias confesiones. Recordemos cómo habla de su familia, de sus padres, de su hermana. En esos momentos, se puede apreciar una dulzura y una ternura que delatan ese cariño que guarda en su corazón. Y aunque no habla directamente de sus relaciones amorosas pasadas, podemos notar, en la manera en que se expresa sobre el amor en general, que busca algo más profundo, algo que vaya más allá de la simple atracción física o la pasión del momento. Él habla de compartir, de construir, de crecer juntos. Habla de encontrar a alguien que sea su igual, su compañera de aventuras, su confidente. Y es que en el fondo, todos anhelamos ese tipo de amor, ¿verdad? Todos queremos encontrar a esa persona que nos entienda con una sola mirada, que nos acompañe en los buenos y en los malos momentos, que nos haga sentir seguros y amados incondicionalmente. Y creo que Can, a pesar de su imagen de hombre fuerte e independiente, no es ajeno a esa búsqueda. Hay una vulnerabilidad que se asoma en sus ojos cuando habla de ciertos temas, una fragilidad que nos revela que debajo de esa armadura de celebridad, hay un hombre que, como todos, necesita amar y ser amado. Y no nos olvidemos de su relación con sus fans, esa interacción que muchas veces va más allá de lo profesional. Can se ha mostrado siempre agradecido y cercano con sus seguidores, pero creo que, más allá de la gratitud, también hay un deseo de conectar a un nivel más personal. Él mismo ha admitido en varias ocasiones lo importan.
Que es para el sentir ese cariño y ese apoyo, y creo que eso también refleja esa necesidad de pertenecer, de sentirse parte de algo. Y es que el amor, en todas sus formas, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Es el motor que nos impulsa, el refugio que nos reconforta y el hilo que nos une. Y creo que Khan, a pesar de su fama y su éxito, es muy consciente de ello. Y es por eso que su búsqueda de ese amor genuino es tan evidente en su vida y en su manera de interactuar con el mundo. Pero claro, la fama y el éxito también traen consigo sus propios desafíos en el terreno amoroso. Imagino que para Khan no debe ser fácil encontrar a alguien que lo quiera por quien es realmente y no por la imagen pública que proyecta. Debe ser difícil discernir entre el interés genuino y la admiración superficial. Y quizás esa es una de las razones por las que parece ser tan cuidadoso a la hora de abrir su corazón. Pero a pesar de esas dificultades, creo que Khan no ha renunciado a su búsqueda. Creo que en el fondo sigue siendo un romántico empedernido que cree en el poder del amor verdadero. Y eso, en un mundo tan cínico y superficial como el nuestro, es algo que hay que valorar. Es algo que nos recuerda que a pesar de todo, el amor sigue siendo el motor de nuestras vidas, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y la meta más anhelada por todos. Y es que al final, todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos queremos encontrar a esa persona que nos ame tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, y que nos acompañe en este viaje que llamamos vida. Y Khan, con su carisma, su talento y su vulnerabilidad, nos recuerda que ese anhelo es universal y que a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él. Y es que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de encuentros y desencuentros, y es en esos momentos, en esas experiencias, donde vamos descubriendo quiénes somos realmente y qué es lo que queremos. Y creo que Khan, en este proceso de autoconocimiento, ha descubierto que su anhelo más profundo es encontrar ese amor que lo complemente, ese amor que le permita crecer y ser feliz. Y esa búsqueda, esa constante exploración de sus emociones y sus deseos, es lo que lo hace tan humano y tan cercano a nosotros. Es lo que nos permite conectar con él a un nivel más profundo, más allá de la imagen pública y el personaje que interpreta en la pantalla. Porque al final, todos somos seres humanos con nuestras propias luchas y nuestros propios sueños. Y el amor, en todas sus formas, es el hilo conductor que nos une. Y si analizamos su trayectoria profesional, podemos observar cómo el tema del amor está presente, de una u otra forma, en muchos de sus proyectos. Ya sea en las comedias románticas que lo catapultaron a la fama o en los dramas más intensos, el amor siempre juega un papel fundamental en las historias que cuenta. Y es que para un actor, la vida y las experiencias personales son una fuente inagotable de inspiración. Y creo que Khan, al interpretar personajes que aman, que sufren, que luchan por encontrar su lugar en el mundo, también está proyectando sus propias emociones y sus propios anhelos. Y en cada una de sus interpretaciones, podemos ver un poco de él, un reflejo de su alma y de su búsqueda constante de ese amor que lo complete. Y es que el arte en todas sus formas es una forma de expresión, una manera de comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Y Khan, a través de su trabajo, nos está mostrando su lado más vulnerable, su lado más humano. Nos está mostrando que a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo un ser humano con las mismas necesidades y los mismos deseos que todos nosotros. Y eso, amigos míos, es algo que lo hace aún más atractivo y fascinante. Porque al final, la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la capacidad de mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni artificios. Y Khan, con su carisma, su talento y su vulnerabilidad, nos demuestra que la belleza reside en el interior, en esa búsqueda constante de la felicidad y el amor. Y es que en el fondo, todos queremos lo mismo, ¿verdad? Todos queremos ser amados y aceptados tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y creo que Khan, con su ejemplo, nos inspira a seguir luchando por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por ese amor que nos complete y nos haga felices. Pero, ¿qué tipo de amor busca Khan? ¿Qué características tiene esa persona que podría robarle el corazón? Bueno, esto por supuesto es una especulación, pero basándonos en sus declaraciones y en su forma de ser, podemos hacernos una idea. Parece buscar una conexión profunda, alguien que lo entienda a un nivel más íntimo, alguien que sea su amiga, su compañera, su confidente. Busca a alguien que lo acompañe en sus aventuras, que lo apoye en sus proyectos, que lo ame incondicionalmente. No busca una relación superficial o basada en la apariencia física. Busca una relación basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Busca a alguien que lo haga reír,
que lo desafíe, que lo inspire. Busca una persona que sea su igual, su alma gemela. Y es que el amor, al final, se trata de encontrar a esa persona que nos complemente, que nos haga crecer, que nos haga ser mejores. Se trata de encontrar a alguien con quien podamos compartir nuestra vida de una manera auténtica y significativa. Y creo que Can, en su búsqueda, está buscando precisamente eso. Y aunque aún no haya encontrado a esa persona, estoy segura de que, tarde o temprano, el amor llamará a su puerta. Porque, como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y creo que para Can, ese camino está lleno de posibilidades. Porque es un hombre atractivo, inteligente y talentoso. Y lo más importante, es un hombre con un gran corazón, un hombre que anhela amar y ser amado. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y es que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de encuentros y desencuentros. Y es en esos momentos, en esas experiencias, donde vamos descubriendo quiénes somos realmente y qué es lo que queremos. Y Can, en este proceso de autoconocimiento, ha descubierto que su anhelo más profundo es encontrar ese amor que lo complete, ese amor que le permita crecer y ser feliz. Y ahora, queridos amigos, después de este viaje por el corazón de Can Yaman, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado sus recuerdos más íntimos, hemos analizado sus palabras y sus acciones y hemos llegado a la conclusión de que, detrás de su imagen de estrella, se esconde un hombre que anhela un amor verdadero, un amor que lo complete y lo haga feliz. Hemos visto cómo sus experiencias pasadas han moldeado su personalidad y han despertado en él esa búsqueda constante de una conexión genuina. Hemos visto cómo su vulnerabilidad y su sensibilidad lo hacen aún más humano y cercano a nosotros. Y hemos visto sobre todo cómo el tema del amor está presente en cada aspecto de su vida, desde su relación con su familia y sus fans, hasta sus proyectos profesionales. En definitiva, hemos descubierto que Can es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un ser humano con sus propias luchas y sus propios sueños, un hombre que anhela amar y ser amado con toda su alma. Y esa búsqueda, esa constante exploración de sus emociones y sus deseos, es lo que lo hace tan fascinante y tan inspirador para todos nosotros. Y con esto, amigos míos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este viaje al corazón de Can Yaman. Espero que este análisis de sus recuerdos más íntimos os haya permitido conocerlo un poquito mejor y entender esa búsqueda constante de amor que late en su interior. Quiero agradeceros de todo corazón, por estar ahí, por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos, por vuestro apoyo y vuestro cariño. Sois los mejores. Y como siempre, quiero animaros a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido este análisis? ¿Estáis de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Qué pensáis vosotros sobre la búsqueda de amor de Can? Nos encantaría conocer vuestras opiniones y debatir sobre este tema que estoy segura, a todos nos interesa. Y ahora sí, antes de despedirnos, no quiero olvidarme de pediros un último favor: si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido y os ha resultado interesante, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. También activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recordad, amigos míos, que el amor es una de las fuerzas más poderosas que existen. Es el motor que nos impulsa, el refugio que nos reconforta y el hilo que nos une. Así que no tengáis miedo de buscarlo, de luchar por él y de compartirlo con quienes os rodean. Y hablando de amor, gracias de nuevo a todos vosotros por brindarnos tanto cariño y apoyo. Vuestra presencia en nuestro canal es el mejor regalo que podemos tener. Y ahora sí, sin más rodeos, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Que tengáis un día maravilloso, lleno de amor y alegría. Hasta la próxima, preciosos. Y recordad, la vida es un viaje, así que disfrutad de cada momento. Adiós.